Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Ahí estamos ya. Ya tenemos la imagen de nuestro invitado. Se trata del doctor José Ruales, exministro de Salud, con quien deseamos conversar sobre todo este contexto de emergencia, ¿no? Gracias por estar aquí, doctor Ruales. Veía un comentario suyo en redes sociales a propósito de la observación sobre este personaje que ya no está en el gobierno, el abogado Lama, cargando cartones que uno piensa en medicinas, pero resultaba que eran gasas. Entonces, ahí, no sé, uno empieza a hacer la valoración sobre cuáles son las prioridades o el alcance de la emergencia, si está llegando la medicina que se necesita. Me pregunto, después de esas declaraciones, doctor Ruales, solamente por puntualizar, ¿ha habido alguna reacción, digamos, formal de parte del gobierno, aclarando o aumentando información sobre esta preocupación que usted expresó? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés, y un saludo a toda la audiencia, ¿no? No he observado ninguna reacción de parte del gobierno respecto al tema. Hay varias comunicaciones que se ha dado el día de hoy o la semana pasada, que más bien son preocupantes. La una es la extensión del periodo de la emergencia, tanto en el Seguro Social como en el Ministerio de Salud, para poder terminar de recibir y procesar formalmente los pocos contratos que se hicieron, apenas 21 contratos de medicamentos en el IES, apenas 3 millones de 90 millones de la emergencia que se compraron. Y entonces, si bien esta declaración define que no se podrán hacer nuevos procesos de emergencia, sin embargo, quiere decir que en el periodo de 60 días no se concretaron, no se recibieron los medicamentos, no se finiquitaron estos procesos y les están dando más tiempo. Ahora, pero doctor, ¿qué es lo complicado? Es decir, ¿por qué? Si estamos en emergencia, supuestamente facilita las cosas para lograr una suerte de negociación más efectiva, más ágil. ¿Por qué es tan complicado comprar? ¿Dónde está el nudo gordiano? Porque hay que saber comprar, hay que tener experiencia, conocimientos, identificar cuáles son los proveedores para cada caso. No se están comprando escobas, no están comprando repuestos, están comprando medicamentos, ¿no? Y estos tienen unos procesos. Los medicamentos se compran con meses de anticipación cuando se compran en cantidades masivas, porque los proveedores, los laboratorios tienen que fabricar estos medicamentos. Claro. Si yo quiero comprar 4 millones de frascos de insulina, tengo que contactar con el laboratorio, no con una farmacia ni un distribuidor local, sino con el laboratorio para hacer el pedido para los próximos 12 meses. Pero normalmente en salud se compra para 8 meses, ¿no? Comprendo. Lo que pasa es que hubo una negligencia. Nosotros dejamos con un 90-95% de abastecimiento y se fueron terminando los medicamentos y no se continuaron estos procesos que ya habíamos mejorado, regularizado después de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el caso de la insulina. Compramos la insulina el año 2023 para 14 meses, ¿no? 3 millones y medio de frascos de 10 mililitros por 1 mililitro por cada 10.000 unidades a 2.90.
Y ahora veo que hay una pelea entre el alcalde de Guayaquil y el secretario de Sercop. Ujú. El uno dice que el gobierno está comprando a 7.30, es decir, tres veces el precio, casi tres veces, dos y medio veces el precio de mercado internacional que nosotros compramos centralizadamente directamente a Novo Nordisk en Dinamarca a través de un acuerdo conjunto con los ministros de Centroamérica. Yo me inscribí como miembro del Consejo de Ministros de Centroamérica para poder negociar los 9 países, los 8 centroamericanos y nosotros, negociar el precio con el laboratorio en un momento que había escasez de insulina, ¿no? Ya. Entonces uno tiene que conocer estos mecanismos, Pero saber doctor, cómo se compra. pero en los ministerios siempre hay gente de carrera, es decir, no es porque el ministro está o no está, resulta que ya no funciona nada. Es decir, eso ya es algo de gente que sabe el tema. ¿Qué pasa? Que justamente el ministro, las viceministras que se nombraron, especialmente el primero que estuvo casi un año, este doctor Encalada, con una viceministra abogada, desmontaron estos procesos de compra como el catálogo electrónico, que ya tenía 440 medicamentos, con sus dificultades, falta de cumplimiento, pero que básicamente ya habían sistemas de compra, sistemas de seguimiento, pero decidieron eliminar y buscar otros mecanismos de compras de otra forma que evidentemente no funcionaron. Lo complicado es que estas mismas personas que llevaron por negligencia, por falta de capacidad, a la situación actual, son quienes actualmente siguen asesorando, son los que están dentro del ministerio asesorando estos procesos. Y los funcionarios de carrera están asustados, algunos han renunciado porque no quieren involucrarse en estos mecanismos, ¿no? Qué cosa, de verdad, es increíble. Ahora, usted hacía alusión, yo también pensaba preguntarle sobre el particular, el tema de la insulina, ¿no? ¿Cómo dilucidar este tema? Porque versiones van de lado y lado. ¿Qué debemos esperar los ciudadanos frente a esta confrontación de dos autoridades? Mire, como les digo, ambas, incluso si la propuesta del alcalde es en realidad menor a la que dice el CERCOP, ambas tienen sobreprecio. Ah, No se puede comprar en esas cantidades a nivel local en una farmacia, ¿no? Y está mostrando, nos saca públicamente el secretario del CERCOP que están comprando a 7.30, cuando el precio de compra que yo dejé comprando, que pagó este gobierno, es la insulina que ha estado circulando, es de 2.90, ¿ya? Entonces, incluso algunos de los funcionarios de la Comisca, del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, se ha contactado para decir, mire, vemos que tienen problemas de comprar insulina, ¿será que les ofrecemos el mismo mecanismo, no? ujú. Entonces, estas ideas que se plantearon en algún momento de hacer una compra centralizada, directa a los laboratorios, que es lo que veníamos haciendo, contrastan con la información del el director o secretario del CERCOP, diciendo que los hospitales están comprando directamente a distribuidores locales a un precio a 2.5 veces mayor que el que comprábamos a nivel internacional, ¿no? Entonces, sí hay una escasez de insulina, no hay abastecimiento de insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 no están recibiendo, tienen que comprar el pen o el frasco hasta a 15, $20 en la farmacia. Híjole. Increíble. Ahora bien, debemos presumir, o mejor dicho, ¿cómo logramos tener claridad sobre lo que está sucediendo? Porque por un lado, la versión oficial evidentemente es totalmente distinta. Hablan de que están abarrotando prácticamente los centros de salud con medicamentos adecuados para enfermedades catastróficas, mientras por otro lado surgen todas estas preocupaciones. Es decir, ¿cómo podemos los ciudadanos tener certeza de lo que está pasando? Miren, dejamos montado un sistema de verificación de logística, un aplicativo para un sistema de medicamentos de abastecimiento que permitía medir en tiempo real tanto el ingreso a bodega, la dispensación en farmacia, la logística a nivel nacional.
Y eso permitía, y nosotros en el último periodo, incluso hay datos que ya los clausuraron y los cerraron hasta hace poco, en junio del año pasado, dejaron de informar. La información sobre producción de establecimientos, número de consultas, medicamentos era pública, ¿no? Y de lo que se trata cuando uno dice, yo tengo 80% de abastecimiento de paracetamol, quiere decir que tengo paracetamol de 1 gramo, de 500 miligramos, paracetamol en pediátrico para los próximos 5 meses, que es lo que me va a llevar la siguiente compra. No es lo que me alcanza para la semana, ¿no? Pero ustedes habrán visto que el gobierno dejó de informar, a pesar de que en la declaratoria de emergencia dice que el abastecimiento era de 45% como justificación para la emergencia. Luego ya no nos informa sobre abastecimiento. Nosotros tuvimos en la peor época 60% después de la pandemia, con todo lo que significó el gasto en la pandemia y el manejo hospitalario. Acá tenemos un 45% y ahora nos dicen, tal como dice Andrés, que han llegado medicamentos para enfermedades catastróficas, para oncológicas, para enfermedades graves, que se repartieron 400,000 tabletas, 100,000 pastillas, pero ya dejaron de informar el porcentaje de abastecimiento, ¿sí? Es decir, el Hospital Eugenio Espejo requiere 2 millones de pastillas y recibió 400,000, pero ya no tenemos nada con qué comparar, porque en la práctica, miren, estaba viendo en la prensa, en varios periódicos, la maternidad del Guasmo, informan que ahora han puesto carpas afuera y van y ahí venden los paquetes para parto, los paquetes para cesárea, desde las mascarillas y guantes para los médicos, etcétera. Entonces, evidentemente, hoy ya 37 de 40 proveedores privados de alisador, etcétera, del IES, dejaron de dar servicio. Los pacientes con enfermedades catastróficas que están organizados, o los diabéticos que están organizados, están protestando. Pero los pacientes con tuberculosis, los pacientes con hipertensión, no están organizados, ¿no? Es la gente del pueblo que está el sistema de salud dejando de cumplir uno de sus 3 objetivos, que es evitar que el hecho de enfermarse genere pobreza en la familia, ¿no? Genere una catástrofe financiera. La gente tiene que pedir préstamos, tiene que vender sus bienes, tiene que buscar la forma de pagar. Sí, se está manteniendo el salario de los profesionales. Los profesionales saben lo que hay que hacer, tienen las mejores intenciones y algunos servicios están haciendo bien las cosas, pero requieren de apoyo, tanto de financiamiento y de pagar estas grandes deudas en las que sigue acumulando el Ministerio de Salud y el IES. Ahora bien, hay un tema que es muy importante y que se genera expectativa, que tiene que ver con la agilización de las citas médicas. En este contexto, el gobierno ha anunciado la contratación con una empresa según ha trascendido, no tendría la experiencia justamente en algo así, ni en esta envergadura. Son 37 millones de dólares para desarrollar un nuevo sistema digital en salud pública. ¿Eso cómo le parece a usted, doctor? Me parece al menos sospechoso, ¿no? Porque no corresponde a la realidad de este tipo de servicios que deben darse. Primero, un buen sistema de agendamiento no va a solucionar el problema de salud del país. El problema no es que las citas se dan de manera tardía o las cirugías se dan después de 3 o 6 meses porque no hay un sistema de citas. Ocurre esto porque no funcionan los quirófanos, porque no hay material quirúrgico, porque no hay suficientes médicos. Sí, puede lograrse una mejor eficiencia, pero muchas veces la eficiencia va contra la calidad, ¿no? Cuando usted ve un cardiólogo, se espera que el que le toma la presión y el electrocardiograma y le medica, le siga en el tiempo controlando, pero no puede ser que la primera cita le den en Cotocollao, la segunda en Latacunga y la tercera en Cayambe. Claro. Es decir, en salud esas eficiencias no funcionan, ¿no? Claro. Segundo, el costo
lo que está pagando actualmente el Ministerio de Salud, que también anunció que iba a trabajar con Helbird y lo que hizo fue renovar el contrato con CNT del call center. El contrato que está renovando es de 7.2 millones de dólares por generar 3.7 millones de citas mensuales. El Ministerio de Salud da 40 millones de consultas o atenciones al año. El Seguro Social da una tercera parte de eso, alrededor de 15 millones, ¿no? Entonces, por estas citas a través del call center, a través de WhatsApp, a través de diversas plataformas que se utilizan, pero manteniendo la calidad, ¿no? Cuando una mujer va a atenderse el control prenatal y está embarazada, se espera que el mismo médico familiar o el mismo ginecólogo le pueda dar toda la atención, ¿no? Entonces el call center le da la primera cita. Las citas consecuentes debe administrar el centro de salud a través de ese mecanismo para mantener a la mujer con una continuidad de la atención. Pero esto cuesta 7 millones de dólares ya la generación de este proceso. Nosotros trabajamos un aplicativo también para el ingreso de medicamentos a las bodegas, la logística, la distribución en farmacias, etcétera. Y trabajamos con más de 40 técnicos con cooperación italiana del BID y Ok. desarrollamos un sistema y eso nos llevó unos 3 millones de dólares, ¿no? Es decir, a mí me parece que no conozco los detalles del Claro. tema, pero no, para eso solo no me parece correcto. Lo que sí hace falta es trabajar mucho en la transformación digital del sector, Ok. modernizarlo, eso sí, ¿no? Pero me parece muy sospechoso este contrato. Pregunta final, doctor, y brevemente, por favor, el tiempo ya se nos vino encima. Y todos estas decisiones tan importantes que hay que tomar, ¿cómo interpreta o qué lectura tiene que sea, pues en este momento, la vicepresidenta de la República quien tenga la responsabilidad de tomar esas decisiones? ¿Cómo le parece? Ya. Me parece muy difícil, ¿no? El sector salud del sistema es un sistema complejo y además de la complejidad que tiene administrativa, gerencial, tiene una gran complejidad técnica. Claro, Y para poder tomar las decisiones, uno no necesita solamente asesores, información, tiene que tener este conocimiento en áreas de epidemiología, de control de enfermedades, de epidemias, claro. de normativas, de gerencia hospitalaria, etcétera. Y me parece que la vicepresidenta ha estado haciendo un buen trabajo en los 5 temas sociales que le encargaron, que es en el manejo de la política social o en la Desnutrición. intersectorialidad, pero no en la parte operativa, porque la Claro. vicepresidencia no ha tenido. Yo creo que hay que reflexionar. Hay muy buenos profesionales, técnicos, capacitados, formados, competentes en el país que pueden apoyar, ¿no? O se rodea y logra un comité técnico para que esté junto a ella, pero también se requiere que sus directivos, viceministros, directores, los directores de hospitales, los directores distritales y de zonas sean gente preparada con competencia técnica y Claro. experiencia administrativa. Coincido con usted, sobre todo por el tema tiempo, ¿no? Hasta que ella se empape, comprenda y tome decisiones con seguridad, pues vaya que puede pasar un tiempo que no tenemos. Así es que sin duda es importante considerar. Por ahora es todo. Quiero agradecerle al doctor José Ruales, ex ministro de Salud aquí en el programa, haciendo aclaraciones sobre temas sensibles en este momento. Que tenga una buena tarde, doctor. Muchas gracias, una buena tarde para todos. Gracias. 18:11, amigas, amigos. Vamos a la pausa, ya venimos.
17:12. No es la primera vez, aquí con frecuencia analizamos el tema petrolero y tenemos evidentemente el panorama claro sobre la crítica situación que enfrenta, además en varias aristas, ¿no? Porque evidentemente hay un área de producción, de movilización, de administración, hay varios frentes y todos ellos enfrentan problemas. Hemos invitado a dos expertos, decíamos, Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, y a Luis Calero, experto petrolero y analista de la misma rama, ¿no? Bueno, decir entonces rápidamente que la producción petrolera en Ecuador ha vuelto a retroceder en esta crisis operativa y financiera que atraviesa Petroecuador. La extracción nacional cayó a 467, redondeando, ¿no?, barriles diarios, alejándose entonces de la meta de los 500.000 barriles que ha mencionado el gobierno. Lo cierto es que, bueno, ¿cuál sería la primera lectura? ¿Un tema de inversión? ¿Un tema de qué? ¿De eficiencia? ¿Por dónde va el problema que no podemos recuperar o llegar a esa meta de los 500.000 barriles diarios? Fernando, empecemos con usted, bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés, doctor Calero, muy buenas tardes. La situación, como usted la describe brevemente, es angustiosa. La producción está cayendo, los oleoductos están en mal estado, a punto de irse por el río, y las refinerías funcionan al 40 o 50% de su capacidad. Es decir, hay una crisis total y absoluta en el sector petrolero que no se la ve solución. El problema de la producción no es un problema último, es un problema que viene cayendo más de 10 años, ¿verdad? Cuando se hizo en el año 2003 el segundo oleoducto, porque antes teníamos el SOTE, luego se hizo el OCP, llegamos a tener una capacidad de transporte de 850.000 barriles por día desde el oriente hacia Esmeraldas. Llegamos a producir 540.000 barriles por día en el año 2010, 2009. Yeah. Y desde ahí ha sido un tobogán hacia abajo. Hacia abajo. Y sigue, lamentablemente no es que es un fenómeno pasajero, sigue, y el próximo año será menos. Pero ¿por qué, Fernando? Andrés, ¿por qué? ¿Falta de inversión? ¿Falta de eficiencia? ¿Qué? ¿Decisión política? Es un problema por tener un esquema estatista. La empresa estatal no sabe buscar petróleo. Petroecuador no sabe cómo buscar petróleo. Para Petroecuador la vida ha sido lo más fácil del mundo, porque ha heredado facilidades que han hecho la empresa privada. ¿Quién descubrió el petróleo? La Texaco y la Gulf. Dejaron una linda infraestructura, ahí vino Petroecuador. Ya se acabó ese petróleo, vino la Occidental, otra empresa privada, la mandaron sacando y explotaron esos campos. Entonces ha sido fácil la vida para Petroecuador. No ha tenido que hacer ningún esfuerzo, el Estado no le ha dado plata, ha hecho usted heredera de las privadas y produzca. Pero ya no hay privadas desde hace mucho tiempo, desde que el presidente Correa las mandó sacando. Las empresas privadas, que son las que se esfuerzan en buscar petróleo, ya no están aquí. Y la empresa estatal no tiene ni plata, ni ganas, ni sabe cómo encontrar petróleo. Así es que si seguimos con este modelo estatal, el tobogán seguirá en declive. Listo. Luis, coincide con este análisis. Quisiera acotar algo a propósito de por qué a través del tiempo efectivamente la producción va en picada y no se detiene. Hola Andrés, buenas tardes. Un saludo a los oyentes y un gusto compartir a los años con Fernando Santos. Y este gusto se ve opacado por las expresiones de Fernando con las que no puedo coincidir en modo alguno. Ah, caramba. Mire, efectivamente y veamos la última década, considerando de 2015 a 2024,
En 2015 el país produjo 198 millones de barriles de petróleo, lo que equivalía más o menos a 543,000 barriles diarios. 2024, 173 millones. Es decir, bajamos de 198 a 173 millones por año. Diariamente bajamos de 543,000 a 475,000. Efectivamente, una reducción de producción sostenida, analizando solamente la última década. Y entonces, no es problema de un año de la proforma, de un año, de otro año. Aquí existen problemas estructurales que deberían ser analizados y debieron ser corregidos en su momento por los gobiernos de turno. Mire usted que en esta década ya vamos con 3 gobiernos, ¿no es cierto? Y no ha habido una solución, por más que el diagnóstico ha sido exactamente el mismo. El estatismo, la empresa estatal que es ineficiente, que esto, que esto otro. Mire usted. Pero vamos a las diferencias, Luis. Hasta ahora más o menos veo... Vamos, aquí ya están las primeras. Vamos aquí. Mire usted. Actualmente, el 70% por lo menos de la producción de petróleo está en manos de empresas privadas. Una parte de la producción con las empresas que tienen celebrados contratos de prestación de servicios con el Estado ecuatoriano. Esos que migraron de los de participación a prestación de servicios. Y otra forma contractual, la que tienen las empresas privadas con Petroecuador, contratos de servicios específicos con financiamiento. Andrés, no menos del 70% de la producción de petróleo del país está en manos de privadas, de empresas privadas. Entonces, si hay ineficiencia en la producción petrolera del país, hay que atribuírsele mayoritariamente a las empresas privadas. Y también entonces sí podríamos decir una falta de gestión del administrador estatal por no someterle a las reglas que corresponde y hacerle cumplir los contratos, los planes de inversión de las empresas privadas. Oiga, Luis, ¿sí? Perdona que le interrumpa, Luis. Deme los nombres de las empresas más representativas. ¿Cuáles serían? Mire usted, pongamos en prestación de servicios, en servicios específicos con financiamiento, están las empresas, las más grandes empresas del mundo en servicios petroleros, los que tienen AUCA, por ejemplo. Sí, todas esas empresas están ahí desde hace rato y están muy bien para esas. Adicionalmente, esto de que Petroecuador no tiene plata también es una falacia, que me disculpe Fernando. Mire usted, vamos a ver en el año que está por concluir, con una pequeña proyección de estos dos, porque los datos son a octubre, y una proyección lineal pequeña hasta diciembre, nos permite señalar que los ingresos petroleros por exportación y por venta interna de combustibles, más la exportación de unos pequeños volúmenes de derivados como es el fuel oil, el país habrá recibido 14.700 millones de dólares, más del 10% del PIB. Pero Luis, se dice... 14.700. Ya, pero Luis, ¿sí? Perdóneme, pero se dice que el problema efectivamente recibe u obtiene grandes ingresos, pero también que los gobiernos de turno la utilizan también como caja chica. Si requieren de una situación, venga acá a Petroecuador. Vamos, permítame, hay un egreso significativo y fundamental que es la importación de combustibles. Por importación de combustibles, el país saca divisas, y en este año lo hará en el orden de los 6.300 millones. Que el estado de los 14.700 de ingresos tendría un saldo de 8.400 millones de dólares, que son repartidos de distinta manera con gobiernos seccionales, con la Amazonía, etcétera, etcétera, pago de las empresas prestadoras de servicio, pago de las otras, pago de por aquí, de por acá. Pero un balance inicial nos dice eso. Mire usted, 14.700 millones de ingresos y 6.300 millones de egresos, ¿no es cierto?, por importación de derivados, más los egresos por pagos a las compañías, al sector privado. Esa es la realidad. Y la Constitución establece con absoluta claridad
de los ingresos de las empresas públicas, únicamente los excedentes pueden ir al presupuesto del Estado una vez que estas empresas hubieran utilizado los ingresos para inversión y para reinversión. Eso no sucede, desgraciadamente, y no ha sucedido durante la vigencia de esta Constitución, pues quien ha gobernado las finanzas de la empresa pública Petroecuador ha sido el Ministerio de Finanzas. Ok, ahora, Fernando, no sé si quiera contrastar entonces, se ha dicho que el 70% de las empresas que están en el mercado ecuatoriano son privadas y por lo tanto no representaría, o sea, no Petroecuador es la protagonista allí, sino más bien las empresas privadas ineficientes, al parecer. Y el tema de Petroecuador, que en realidad tiene muchos ingresos, tanto como 14.000 millones de dólares, vaya que es una cifra muy importante. Entonces, pero ¿qué opina usted sobre el destino final de esos dineros? Ya, primero es cuestión de leer bien las cifras, ¿verdad? Si usted ve las cifras de Petroecuador del Estado, dice 365.000 barriles es la producción de Petroecuador y 90.000 de las privadas. 365.000 que produce Petroecuador, pero obviamente como Petroecuador no sabe producir, tiene contratados a compañías de servicios, no petroleras. Les Jumbers, la Halliburton, Serpetec, no son petroleras, son compañías de servicios que hacen lo que les dice Petroecuador, y en un modelo que solo le pagan por barril producido. Entonces no hay ningún incentivo en arriesgar y explorar y buscar un nuevo barril, porque si no encuentran no les pagan. Entonces la producción está 365.000 en manos de Petroecuador y 100.000 en manos de las empresas privadas. Así es que pongamos las cosas claras. Si hubiera más compañías privadas petroleras, no de servicios que hacen otras cosas, sería distinto y habría más producción. En segundo lugar, Petroecuador, no sé de dónde saca las cifras, Lucho, pero el año pasado exportó 120 millones de barriles a $70, 8.000 millones y unos 4.000 de ventas locales, son 12.000 millones, perfecto. Pero esos 12.000 millones los recibe el Ministerio de Finanzas. Y de ahí tiene que pagar los sueldos, tiene que pagar la seguridad, tiene que pagar las escuelas, tiene que pagar las carreteras, tiene que pagar la deuda externa. Y lo que queda para que Petroecuador contrate son centavitos. Centavitos. Mire, Andrés, desde hace 5 años se está destruyendo el oleoducto, los dos oleoductos, el privado, los dos son del Estado. No se tiene plata para moverlos y cada año se destruyen. No es porque sean malos los de Petroecuador y que digan qué lindo que se les destruye el río, no, sino porque no les quedan plata lindo. Por supuesto, hay ingresos, pero esos ingresos los produce el petróleo, pero no los recibe Petroecuador. Si no tiene plata, no hay que ser perro del hortelano. Hay que decir muy bien, yo no tengo para hacer esto, llamemos a las empresas privadas. El país todavía tiene la mitad de su territorio para explorar. Colombia, con menos reservas que el Ecuador, enfrentó el mismo problema. Se agotó el modelo estatista y invitó a las empresas privadas y hoy llegó a producir 1 millón de barriles por día. Así es que es la solución. La empresa privada, el petróleo es un negocio. El Estado que se dedique a la seguridad, al IES, a la salud, a la escuela, no al petróleo que ha fracasado. Ahora, con la película clara como la tiene Fernando, quiero insistir en esta idea, porque siempre me dicen cuando entrevisto a un exministro, cuando salen, evidentemente siguen analizando la problemática, pero la gente se pregunta, ¿por qué no hicieron eso que están ahora analizando en su momento, cuando fueron autoridad y tenían la posibilidad, digamos, de ir en la línea de lo que usted está mencionando, Fernando? Bien, yo fui 2 veces ministro, Andrés. La primera vez fui en el tiempo del ingeniero León Febres Cordero. Fui 3 años viceministro y 1 año ministro. En ese tiempo firmamos
13 contratos petroleros, con la Occidental, con la Conoco, con la Belco, Maxus. Hace algunos años. Hace algunos años. Yeah. Esta vez que el ingeniero, el señor Guillermo Lasso me invitó, tuvo las mejores intenciones el presidente Lasso y mandó unas reformas para darle vida al contrato de participación y abrir el sector petrolero a las empresas privadas. La Corte Constitucional echó abajo esta ley y con argumentos, no diciendo que era una mala ley, sino que como era una ley de emergencia había incluido dos temas, uno el tributario y otro el petrolero, entonces que solo dejaba vivo el tributario y no el petrolero. Y en segundo lugar, el peso y el poder de la burocracia. Yo les pedí que saquen el campo Amistad, se dieron las vueltas y a la final sacaron el campo y después se encontraron que una isla que hay ahí en la mitad del campo, en donde no hay nada, había sido declarada Parque Nacional. Pero Fernando, ¿por qué tiene que pedir? ¿Por qué no ordenar si usted era la autoridad máxima del ministerio? Porque el ministerio no es el que maneja el sector, el sector lo maneja Petroecuador. Yo ni siquiera era presidente del directorio. El presidente del directorio era el señor de EMCO, el señor Luque, después el señor Ponce. Así es que al ministerio se le ha quitado, suena el Ministerio de Energía y Minas, pero se le ha quitado esa facultad, que la tuve la primera vez que fue ministro, y ahí se firmaron 13 contratos. Entonces, la burocracia ha enredado todo para seguir manejando la burocracia, y no es los actuales, esto viene cada vez más y más poder burocrático, y todas las buenas intenciones de los miluchos se diluyen, y del presidente se diluyen en esa maraña burocrática. Ok. Listo, Luis, entonces sigamos con el tema, salvo que quiera usted acotar algo, ¿no? Pero en todo caso, mencionar que ya se señala con claridad que los pozos Sacha, por ejemplo, han quedado paralizados por varios problemas técnicos. También se sumó la salida de operación de otros 19 pozos en Sacha también por dificultades de arranque y qué sé yo. Y el 18 de noviembre la producción nacional se desplomó a 402 barriles diarios. Es decir que, como decía Fernando, el próximo año seguiremos en esa misma línea. Por supuesto que seguiremos en esa misma línea si no se corrigen los problemas de fondo. Nos pasaríamos el resto del programa comentando algunos aspectos en los cuales no estoy absolutamente de acuerdo con Fernando, pero voy a irme a uno de fondo que revela mucho el quid del asunto. ¿Cómo no? Fernando ha dicho que el petróleo es un negocio y que el Estado no debe estar para este negocio, sino las empresas privadas. Lamento recordarle a Fernando que la industria petrolera, de acuerdo con la Constitución, es un sector estratégico y constituye un servicio público. No es un negocio cualquiera, no. Entonces es en esa medida, en esa dimensión en la que hay que actuar, en la que debe actuar el gobierno. Un servicio público. ¿Y usted está, y es estratégico. ¿Y usted está de acuerdo con esa línea? Por supuesto, con que es lo que dice la Constitución, pero no, pero la Constitución puede decir muchas cosas. Al echar al lado la Constitución, pero ya le voy a decir que sí, lo que pasa es que son, discúlpeme, de luces cortas, me parece que sabía decir el doctor Hurtado. Algunos de estos niños tienen cualquier posibilidad de participación del sector privado, como ya lo dije hace un rato y me ratifico, el 70% de la producción está en manos privadas, ¿no es cierto? Pero existen mecanismos que prevé la Constitución, prevé la ley, pero no se permite porque quieren anclarse a una modalidad donde las compañías han hecho y han deshecho en el país. Lo que quiero preguntarle, Luis. Entonces,
A ver, sí. A ver, no, lo que quiero preguntarle, Sí, digamos sí. hipotéticamente que usted pudiese cambiar la Constitución, este aspecto usted no lo tocaría, ¿usted cree que es bueno el modelo actual? Por supuesto, por supuesto. Okay. Mire usted, mi estimado Andrés. No es un negocio, es un servicio público. El petróleo ha sido concebido, no más allá de las narices ha sido visto el tema del petróleo. Lo ven solamente como un tema recurrente de la caja fiscal. No. El petróleo y los hidrocarburos son fundamentales para la economía del país. No menos del 80% de la energía que consume el país proviene de los hidrocarburos. Por eso es un sector estratégico. Entonces, ese sector estratégico no puede estar en manos de cualquier aventurero. No. Sector estratégico con más del 80% de la energía proveniente de hidrocarburos, para mí es correcto que sea el Estado el que administre, el que regule, el que controle y la gestión. Pero la experiencia no nos ayuda, Luis. La experiencia resulta que nos dice que han sido ineficientes, que hemos tenido problemas en electricidad, en petróleo. ¿Cómo es que ese modelo le gusta? Sí, vamos. Depende de qué periodo analice. ¿No es cierto? Ineficiente, ¿en qué momento? Vamos. Este momento, ¿sabemos cuáles son las reservas que existen en el país? ¿Quién ha estado preocupado de las reservas? Como que las reservas fuesen inagotables. No, claro, no. Las reservas se van consumiendo, la producción va decayendo, tiene una tasa de declinación natural. Sí, y entonces aquí no estamos preocupados de las reservas, ¿no? Y como que habría petróleo de por vida, no. Entonces hay que preocuparse de las reservas y la producción tiene que estar en función de las reservas remanentes. ¿De cuántos años queremos que duren esas reservas? Si el factor de relación reservas-producción, nada de eso se discute. Y lo único que se discute en el país es si una empresa privada asume o no asume la operación de Sacha, si se privatiza o no se privatiza la gestión de Sacha, por ejemplo. Fernando, hay mucho que se ha mencionado. No sé, le propongo o recuerdo lo que se ha dicho, que, por ejemplo, le pregunto si usted también tuviese la oportunidad de cambiar ese modelo a través de una reforma constitucional, ¿le gustaría mantener el modelo actual como un sector estratégico? Sería una pregunta. Y la otra, ¿el petróleo finalmente es un negocio o es un servicio público? Comienzo por la segunda. El petróleo es un negocio, es un líquido sucio, maloliente. ¿Qué tiene que ver con la soberanía, con la dignidad del país, como ciertas personas creen? Una constitución hecha por comunistas españoles, ¿qué respeto puede merecer? Correa contrató a los comunistas españoles que hicieron la constitución en Venezuela para que la hagan aquí, por favor. Eso es obsoleto, es un negocio como cualquier otro. Un líquido sucio, maloliente, negro. ¿Qué tiene que ver con la bandera, con la soberanía? Pero ese líquido sucio nos da billete, pues, Fernando, para desarrollarnos, para temas sociales. Andrés, el camarón da más dinero que el petróleo. Este año usted ha exportado más camarón que petróleo y el otro año. Entonces hágale también el sector estratégico al camarón si vamos por eso. Yeah. No. Tiene que estar en manos privadas, zapatero a tus zapatos. Fíjese, los Estados Unidos, en donde la soberanía es algo importantísimo, porque es la primera potencia del mundo, no tienen compañía estatal, ahí es todo privado. Rusia, que es Estados Unidos es el primer productor del mundo, Rusia es el segundo productor del mundo. Estaba en manos soviéticas del Estado, de la burocracia que se inventa, se arropa con la bandera la burocracia para ocultar su corrupción y dice, no, que nadie se meta, esto es un negocio sagrado. Pues para llenarse los bolsillos, es un concepto obsoleto. Hoy Rusia tiene en manos privadas el petróleo y es el segundo productor del mundo, así es que es un mito absurdo, ridículo, que hay que cambiarlo y hacer que las empresas privadas
¿Quién descubrió el petróleo aquí? La Texaco y la Gulf. ¿Qué de soberanía tenían ellas? Ninguna. Así es que lo primero a cambiar esto, que es un concepto obsoleto y absurdo, que le da oportunidad a la burocracia a seguir estancado el sector y ellos haciendo billete. Luis, hablemos de un tema grave, bueno, salvo que quiera también comentar, pero en fin, también vamos adelantando un poquito con alguno que otro tema. Por ejemplo, con el tema de los oleoductos, ¿no? El tema del SOTE realmente es preocupante porque la erosión avanza también, no es posible detenerla, o al menos no se ha hecho lo propio, y puede ser que cuando vengan las lluvias que se intensifique el tema y complique las máquinas. ¿Qué hacer en ese panorama? Mire, dejemos de lado muchas observaciones que podríamos hacer a la... Y para que mantengan la amistad, pues no se peleen aquí ustedes. No, con él nos hemos dicho la vez en las entrevistas. Yo me imagino. Estamos tomando un café, no, eso no es problema. Yo sé. El asunto es este. Digo, falta de una política energética en el país, carencia absoluta de una política energética. Nunca ha existido política energética. Y dentro de esa política energética inserta una política petrolera. Y la política petrolera obviamente que tiene que integrar todos los elementos de la industria. Dentro de esos elementos está obviamente el transporte de crudo. Mire usted, si este rato estamos con una producción a duras penas de 450,000 y picos, y tenemos una capacidad instalada de 850,000 barriles de transporte de crudo. Estamos casi en la mitad de la capacidad instalada de crudo en los ductos. Uh-huh. Sí, pues entonces, a ver, ¿cómo es que hay que planificar este asunto? ¿No? ¿Cuántos años vamos con el famoso tema de la erosión regresiva? ¿Cuántos años? ¿Y por qué no se ha tomado ninguna decisión de fondo? Porque estudios existen. Mire, vino una delegación y estuvieron aquí del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, dejaron recomendaciones, se han contratado estudios y... Así es. Simplemente el mismo sonsonete, no hay plata. No es que no hay plata, no. Las prioridades del Ministerio de Finanzas son unas. Las necesidades del país y del sector petrolero son otras. Y cuando digo sector petrolero me estoy refiriendo a la economía en su conjunto del país. Y cuando me refiero a la economía en su conjunto estoy incluyendo a todo el sector privado, a todo el sector productivo. De tal manera que esa visión en nada es de estatista, en absoluto. Es una visión integral de la economía nacional. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con el oleoducto, con el OCP? Porque en este momento la única preocupación que hay, el OCP. Claro, porque ya hay un candidato para llevarse el OCP, pues bajo cualquier modalidad. ¿Cuál es? Pero es esa una solución. Por ahí suena una, el Fernando sabe, creo que él estaba en el ministerio y sabe cuál ya le pregunto, sí. Mire, Pampa me parece que es Pampa, una compañía argentina, pero independiente del nombre. Mire usted, ¿dónde está una decisión coherente que integre el tema del SOTE y del OCP? La solución integral que era la variante en el otro lado, en la otra orilla del río. Nada más que eso. Y creo que era un presupuesto que no iba más allá de $200 millones. Pero caramba, una decisión tan simple, pero tan fundamental y estratégica para el país no se la ha tomado durante muchos años. Ok. Mire usted, vamos a lo otro. Bueno, permítame, porque ya que mencionó ese tema y lo tenemos aquí al exministro, pidámosle cuentas, pues que nos haga la tarea. Explíquenos, Fernando, ¿qué pasó en este tema? ¿Tomó alguna decisión o no lo pudo hacer? En fin, sobre el tema del SOTE, ¿qué puede decirnos? Se le pidió a Petroecuador que haga el estudio y hasta hoy no lo tienen. Pero... En cambio, el OCP, que estaba en manos privadas, sí tiene el estudio. Por eso, la recomendación ya me pasó al Estado luego de que yo fui ministro. Pero ojalá cualquier compañía tiene que salir a licitación. Primero seamos claros, ¿verdad? Ningún contrato
es del Estado la riqueza petrolera, nos guste o no nos guste, es una realidad. Pero la mejor manera de entregarla a la empresa privada, que es la única solución, es a través de la licitación. Esto el doctor Calero estará de acuerdo conmigo, por supuesto, un hombre serio. Entonces, si el Estado no tiene la plata, no tiene los estudios, la compañía tiene ya los estudios listos, hágase la concesión y dígale, señores, muevan los 2 oleoductos, porque cada vez o ya llegamos a la cima de la montaña y cualquier rato se va todo y nos quedamos sin Ahora, oleoducto. pero Fernando, explíqueme algo, porque de verdad que no me queda claro. Parecería que Petroecuador es un mundo aparte o que tiene mayor poder incluso que el propio gobierno como tal. Es decir, ¿cómo es posible que un ministro no le pueda decir al presidente de turno, presidente, esto hay que hacerlo ya, no es que pedirle a ver si me da los informes y finalmente nunca me los da? ¿Cómo es posible que no se pueda presionar para que dé resultados? Andrés, primero, no comenzó el problema conmigo. No, por supuesto el problema que no. comenzó desde hace mucho tiempo. De acuerdo. Pero así es la burocracia. Qué bárbaro. La burocracia en este país es la rémora del progreso. Hay funcionarios de primera clase y el Estado tiene que dar empleo, tiene que haber en el Estado. Pero lamentablemente bajo este concepto de monopolio estatal, porque es un sector estratégico, llamado así por los comunistas españoles que hicieron la Constitución. Yo pensé que le iba a decir comunista a Luis, ya estaba pensando... No quisieron... No es. No sé, usted dijo eso. Los comunistas que hicieron la Constitución, porque la Constitución tiene que ser el reflejo del alma de un país. Claro, obvio. Esta Constitución que hizo Correa contrató a los comunistas españoles que venían haciendo la Constitución venezolana, así es que no le demos la categoría sagrada que se le quiere dar. Y en este país la burocracia tiene el absoluto poder. Fíjese, para que un ministro dé un acuerdo ministerial, está escrito en las leyes que necesita el informe legal, el informe técnico y el informe económico, cuando debería ser decisión del ministro. Pero si usted tiene unas leyes así que le tienen atado al Estado, al funcionario, por más buena voluntad que exista. Y en segundo lugar, el problema económico. Repito, el petróleo produce, pero ese dinero va a finanzas y finanzas cubre otros gastos, y lo que gotea a Petroecuador es muy poco. Así es que, en cambio, el sector privado, que le duele su bolsillo, sí tiene los recursos técnicos y económicos. Okay. Se le pidió a los OCP que haga un estudio, estaba listo, pero como la reversión era en el año 2024, yo terminé en el 23, yo esperaba que este gobierno le extienda al OCP para que ellos hagan la variante, y con su plata también la del oleoducto del Estado. Así es que ojalá se lograra esto. Bien, estamos más o menos en la parte final. Me gustaría referirme a la refinería de Esmeraldas. Luis, yo recuerdo haber conversado con Fernando cuando recién ocurrió el tema del incendio, y él hablaba de que eso no se iba a recuperar por lo menos en 5 meses. Bueno, se quedó corto, porque vaya que se ha demorado, me parece, son 8 o algo así, ¿no? Y todavía sigue malograda, es decir, no trabaja en un 100%. Es impresionante el impacto que ha generado esto. ¿Qué hacemos, Luis, también con esa bendita refinería? Mire, vamos a regresar siempre al punto de inicio. Los ejecutivos de Petroecuador, su nombre lo indica, ejecutivos, un gerente ejecuta lo que aprueba el directorio. Un directorio integrado por el gobierno central. Este rato inclusive el presidente se autodesignó delegado al directorio de Petroecuador, cuando me parece que la ley dice que debe ser un delegado de él, no el presidente o su delegado, sino un delegado del presidente. Pero bueno, está el ministro, está el delegado del presidente, o el presidente, estaba este señor de la empresa de control, de coordinadora de las empresas públicas, es decir, el gobierno central. Gente de confianza íntima del presidente de la República. Son los que aprueban, ¿no es cierto?, los planes, los programas, los presupuestos.
en función de lo que determina finanzas, etcétera, etcétera. A los ejecutivos de Petroecuador, y no defiendo a nadie en particular, a muchos de ellos ni les conozco, a ellos lo que les corresponde es ejecutar. Y si no ejecutan, existen los mecanismos y las instancias para someterlos, para sancionarlos. Entonces eso, como excusa de que la burocracia, discúlpeme, Fernando, que lo diga, me parece eso que es una demostración de ineficiencia por parte de los organismos superiores de la administración. Eso por un lado. Por otro lado, antes de olvidarme, mire, desde que nació la República del Ecuador, en la primera constitución se estableció la propiedad de los recursos naturales para todo el conjunto de la nación, no para unos que puedan explotarlo, para unas empresas privadas, peor aún extranjeras, que vengan y se vayan llevando el santo y la limosna. No, el petróleo es propiedad de todos y en función de eso están las otras disposiciones. Pero bien, mire lo de Esmeraldas. De igual manera, lo de Esmeraldas es el resultado de la falta de una planificación integral. Mire, si estamos gastando más de 6.000 millones y cerca de 7.000 millones en importar derivados deficitarios, ¿cómo es posible que el Ecuador no haya desde hace décadas incrementado un barril de petróleo de capacidad de procesamiento y refinación y no haya mejorado la calidad de los combustibles? Fernando sabe que recién hubo hace pocos años la posibilidad de instalar un tren de alta conversión que habría permitido que se reprocesaran 30.000, 40.000 barriles de residuo para obtener 30.000 o 40.000 barriles de diésel de primera calidad y así evitar que el país egrese divisas. Pero todo es un conjunto, mi estimado Andrés y Fernando lo sabe, es un conjunto. Es una cuestión integral que no puede estar siendo mirada aisladamente cada vez que hay un incendio, una rotura de esto otro, los parches por aquí y constituyen problemas de Estado, cuando son problemas de ejecución, pero siempre y cuando el que gerencia tenga los recursos, tenga la estabilidad y tenga el respaldo. ¿Cómo admite usted una empresa con 9 gerentes en 2 años? Caramba. No, es una cosa... ¿Dónde puede verse eso? No. Impresionante. Entonces aquí es un problema integral, ¿sí? Es un problema de conjunto. Bien, Fernando, concluimos con usted. Entonces, la torta de la responsabilidad se divide en varios protagonistas. Obviamente la burocracia enorme, voluminosa, pero también los ejecutivos que son quienes dan las directrices y quienes tienen que dar seguimiento pues para que haya resultados, Fernando. Así es. Mire, Andrés, aquí el Estado es disfuncional. Usted necesita el permiso de Petroecuador, el permiso del Ministerio, el permiso del Ministerio de Medio Ambiente, el permiso de Finanzas. Últimamente se inventaron un sistema porque, ¿qué pasó? De pronto venía un ministro de Finanzas y le caía un arbitraje que perdió por lo que hizo Correa, que mandó a tantas compañías que no estaba en el presupuesto, ¿verdad? Porque Finanzas ni sabía de este juicio. Entonces hoy se ha inventado que además de todos los controles de las entidades del sector, Finanzas tiene que dar su permiso para todo contrato, evaluando los riesgos fiscales, o sea, si puede o no haber arbitrajes. El sistema ecuatoriano de la burocracia es terrible. Es un Estado demasiado grande y obeso, lleno de regulaciones. Además, el temor a la contraloría de la burocracia. El burócrata que no ha hecho nada en todo el día llega feliz a su casa, se toma su traguito y ve la televisión y dice, no tendré problemas con la Contraloría. Así es que mientras no reformemos el Estado profundamente, encargándole las funciones esenciales, educación, salud, seguridad, y los negocios como el petróleo, dejarlo a la empresa privada que lo hace bien. Le voy a poner un ejemplo muy chiquito, Andrés. Si hubiese habido un ministerio de la pesca y del camarón, el camarón no exportaba 1.000 millones, hoy son 7.000 millones a fuerza de la empresa privada. El banano, el cacao,
¿Quién los ha hecho? La empresa privada, el atún, con gran éxito. El petróleo, ¿por qué estamos estancados? Porque está en manos del Estado, siendo un negocio que debería estar en manos privadas. Bien, quiero agradecerles por haber participado. Ha sido realmente un gusto tener a los dos con sus visiones, en algunas cosas de coincidencia, en otras distantes, pero eso enriquece mucho la conversación y por eso valoro haberlos tenido en el programa. Gracias a Fernando Santos y Luis Calero, que tengan una buena noche. Gracias, doctor Calero y Andrés. Un gusto, Fernando, un gusto. Un gusto. 17:52. Ya la cosa se estaba poniendo medio complicada, así que bueno, no, mentira, son unos caballeros, así que, pero interesante la conversación. 17:52, vamos a la pausa, ya venimos. (17:53), continuamos nuestra agenda informativa. Vamos a continuar ahora con otro panel para analizar un tema muy delicado e importante que vincula a la salud. Vaya, si no es un tema crucial, fundamental como interés de los ciudadanos. Que pasen por favor nuestros invitados si están listos. Hola, buenas tardes. Concretamente, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya los presento. Bienvenidos. Vamos a hablar de un problema que enfrentan determinados profesionales de la salud, concretamente los denominados médicos posgradistas. Hay una situación en particular que ellos están viviendo y que van a denunciar, aunque esto no es nuevo, ya lo hemos conversado de manera tangencial en algún momento en este mismo programa. Hemos invitado a David López, él es vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, y al doctor Cristian Vergara, médico posgradista en Manabí. Gracias a los dos por participar. Bueno, antes de hablar del problema que enfrentan, me gustaría poder definir exactamente qué es un posgradista, cuáles son las características o el perfil que tiene un posgradista y para luego poder entender su trabajo y las consecuencias de lo que están viviendo en este momento. Doctor López, empecemos con usted entonces, por favor. Bienvenido. Claro que sí, Andrés. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Debemos empezar definiendo al médico posgradista como un profesional de salud ya formado con años de experiencia. Muchos de los actuales posgradistas, de hecho, fuimos sus héroes de primera línea durante el COVID. Y nosotros postulamos por medio de los programas de especialización para ingresar a un posgrado. ¿Qué es el posgrado? El posgrado es cuando el médico busca volverse cirujano, volverse pediatra, volverse ginecólogo. Importante esto porque, perdón que te interrumpa, profesional de salud que ya tiene años de experiencia. Perdón que te interrumpa porque me parece importante esto, porque cuando puede quedar la imagen de que el posgradista es una suerte de rural o de, no sé, como asistente, como un estudiante, y no, estamos hablando de un profesional que ha concluido sus estudios y que lo que hace es una especialización. ¿Es así, David? Exacto. Por decirte, yo puedo hablar por mi parte, tal cual. Incluso antes de ingresar al posgrado, acumulo 5 años de experiencia trabajando en unidades de terapia intensiva y de emergencias del Ministerio de Salud Pública. No es un estudiante. El posgradista es considerado estudiante por el Sistema Nacional de Salud para desconocer derechos. Eso hay que ser muy claro. Ya vamos a hablar de ese aspecto entonces. Ahora, me gustaría conocer la opinión de Cristian Vergara, el doctor Vergara, en términos de su propia experiencia. ¿Qué especialización o qué actividad realiza como posgradista? Muy buenas tardes, Andrés, y a todo el público que nos mira. Muchas gracias por el espacio. Bueno, acotando a esta situación, ¿en qué situación yo me encuentro? Estoy cursando un posgrado de especialización médica en cirugía general y laparoscópica, con una duración de 4 años. Y como decía David, cómo los médicos
previamente a esto hacemos un concurso de méritos y oposición. Tenemos requisitos, incluso yo tengo hasta maestría, ¿ya? No somos profesionales improvisados, no somos practicantes ni nada por el estilo. Okay. Somos ya profesionales que hemos tenido, incluso en mi caso, cada caso es un mundo, pero en mi caso yo he tenido un año de áreas administrativas en salud, 2 años en un área de emergencia y un año en área de quirúrgica. Entonces, estamos hablando de que nosotros tenemos cierto recorrido y trayectoria en nuestro campo. Ahora, por el cual... En cuanto al trabajo, me pregunto, ¿tienen alguna actividad, digamos, complementaria, menor, o ustedes meten mano? Es decir, ¿ustedes tienen el rol de médicos tal cual o no? Por supuesto, si anteriormente nosotros ya trabajábamos como médicos. Y más aún, en la escala jerárquica, el médico posgradista está mucho más superior a lo que es un médico general en funciones hospitalarias, que anteriormente nosotros laborábamos en los hospitales como en ese contexto, ganando $1,676, un servidor público 7, ¿ya? Y hoy por hoy, como dice David, muy bien estructurado, nos han categorizado como estudiantes para justamente desconocer derechos y escalas que son de remuneración y de afiliación como cualquier otro trabajador. Extrapolemos un poquito el ejemplo. En España hacen el MIR, son profesionales reconocidos que trabajan, se les da un sueldo por todos los años. ¿Y qué es lo que pasa? Estos médicos, como nosotros aquí en Ecuador, aquí hacemos 256 horas. 256 horas. ¿Cuánto al mes? ¿Cuánto hace el servidor público? Hace 160 horas. Estamos hablando que casi es el doble que lo que hace un servidor público normal. Okay. Entonces, no podemos desdecir del trabajo que se hace como médico en los hospitales. Ahora, David, cuando ustedes ya hacen el trámite y se acepta la condición de posgradista y van a un hospital, previamente ustedes firman un contrato. Bueno, David. esto es algo que hay que saber tomar con pinzas. Nosotros no firmamos ningún contrato. Nosotros ingresamos a un programa de formación médica, porque esto es algo muy claro que hay que decirlo. Incluso en la última interacción que se tuvo con el señor Jimmy Martin, él dice, ustedes firmaron ese contrato. No se firma ningún contrato, pero tienen que saber que existe un reglamento del estudiante de posgrado de cada universidad. Este reglamento estipula las condiciones que te pone el convenio que tiene la universidad con los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Entonces, ese reglamento, que incluye muchas cosas, incluye que tú no puedes trabajar en ningún otro lado, incluye que tú no entras con una relación de dependencia laboral, ¿sí? Es el reglamento con el cual los ministros se han basado para decir que es un contrato que nosotros hemos aceptado. Pero esto es un reglamento, ¿sí? Y este reglamento es fruto de que el Sistema Nacional de Salud diga, manden gratuitamente a sus estudiantes, a sus médicos que ya están especializándole, para yo tenerlos como estudiantes y no pagarles. ¿Pero este reglamento es el mismo para todo el país o hay especificidades o diferencia entre hospitales? Esto varía. El reglamento viene a ser el mismo a nivel nacional. Hay un pequeño una diferencia de tiempo, pero bueno, déjame concluir contigo, David, esa idea. Entonces, es nacional. Claro, obviamente las variaciones serán los logos de las universidades, pero en la parte en la cual se vuelve más álgica la situación es en donde incluye estas situaciones como que ingresas como médico posgradista al Sistema Nacional de Salud, a tener funciones de médico especializándose, médico que atiende pacientes, médico que medica, médico que opera, médico que pone vías centrales, médico que hace procedimientos complejos. ¿Sí? Y ahora, en este aspecto tú entras, pero no entras con relación de dependencia, no entras con derechos laborales. Los derechos de maternidad son los más vulnerados a nivel nacional en lo que son las compañeras posgradistas. No entras con derechos que implique una situación de vacaciones, a pesar de que hacemos 256 horas al mes, que muchas veces se superan. El médico posgradista tiene que dividir sus vacaciones en 7 días cada 6 meses. ¿Sí? Horas de lactancia. Déjame contarte, Andrés, las horas de lactancia las compañeras tienen que devolverlas.
Es decir, que si la compañera está dando lactancia, ingresará 2 horas más tarde, pero debe devolver esas horas al hospital en donde se encuentra laborando, si no, no le aprueban su rotación por aquel hospital. Bueno, entonces, Cristian, ustedes trabajan esa cantidad de horas que se ha dicho, que es realmente impresionante, luego no tienen los derechos laborales que otros profesionales, no tienen seguro, no tienen vacaciones. ¿Y cuál es el sueldo? El sueldo es $0. Actualmente hay dos tipos de... Esto se va a aclarar un poco. Actualmente hay dos tipos de médicos posgradistas en el Ecuador. Los que, por ciertas especialidades, a necesidad del Ministerio de Salud Pública, da becas que ellos tienen que justificar, son alrededor de $1.200, incluso mucho menos de lo que gana el médico general, y los que son autofinanciados. Ciertas especialidades que, aunque son necesarias, igual el Estado no las reconoce, que no les da beca, por ende desconoce todos los derechos de estas personas en los cuales estamos nosotros, ¿no? Alrededor, nadie gana ningún sueldo, ¿sí? Pero sin embargo, sí hay ciertos sectores en los que los hospitales precarizan o justifican de que tienen estos médicos y les dan un sueldo alrededor de un sueldo básico. En muchos casos, como el mío o como el de David, ni siquiera eso percibimos. Pero, ¿y cómo sobreviven? Exactamente, esa es la gran pregunta, la situación a la que nos trae aquí, ¿no? Todos los médicos en el Ecuador tienen que hacer una gran travesía de su profesión para llegar a este momento. Es por eso que la salud del país está decadente, no hay especialistas. ¿Ustedes por qué creen que en España, en Argentina, en México, donde tienen sistemas de formación, los médicos se forman más rápido, a edades más tempranas, porque no tienen la necesidad de ahorrar, como nosotros hemos tenido que hacer, ahorrar, hacer préstamos a los bancos, para llegar a este momento? Yo tengo 32 años. En Argentina, los médicos se comienzan a especializar a los 26 años, porque ellos tienen un sistema nacional que les reconoce su pago. En México, en España, ¿ya? Por eso el sistema de allá es mucho mejor que el de Ecuador, porque estos médicos comienzan ya a tener una formación más especializada. Y no es lo mismo decir que un médico general te indica un antihipertensivo de tal forma que un especialista o un médico en formación te lo va a indicar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a aplicar con mayor optimización, va a saber cuándo, dónde y cómo y por qué hacerlo o no hacerlo. Asimismo, un cirujano va a saber cuándo, dónde y por qué o no operar a un paciente. Y así es que a veces suelen haber errores en los hospitales porque el personal de salud no ha tenido la posibilidad de acceder a las especializaciones. Y a los que nos hemos aventado a esta travesía, nos tratan de esta forma, no nos reconocen ningún tipo de derecho. Ok, a ver, ahora David, toda esta situación que ustedes han descrito podría empezar a cambiar a propósito de la decisión del Ministerio de Salud al emitir un acuerdo que establece ya un estipendio, un sueldo para los médicos en formación. Eso en principio suena bien, sin embargo, la norma o el acuerdo rige a partir del próximo año, de forma que los profesionales que se incorporen a este sistema de posgradistas son quienes recibirían ese beneficio, no así ustedes, por ejemplo, o los que ya han estado hace algún tiempo trabajando en esta condición. Esa sería la problemática en este instante, bueno, además de todo lo que ustedes han mencionado. O sea, esto toca analizarlo desde dos frentes. En efecto, tal como tú lo mencionas, Andrés, esta situación de discriminación contra los actuales médicos posgradistas se evidencia en el acuerdo ministerial. Porque es un acuerdo ministerial que hasta cierto punto trata de tapar una herida de abusos, de discrimen, de explotación en los programas de posgrado, pero deja relegado y deja excluyendo de manera voluntaria. Y lo digo voluntaria porque nosotros tuvimos una reunión con el doctor Jimmy Martin y él nos dijo, yo voy a sacar este acuerdo, pero no va a cubrirles a ustedes. ¿Por qué? Nunca supo darnos motivos, nunca. Caramba, ese internet está medio complicado. No supo darnos razones, nos cerró la puerta a cualquier día. Perdóname, David, no sé si me escuchas. Que nos permita ser incluidos. ¿Y qué es lo que ocurre ahorita? ¿Cómo? Llamémoslo. Sí te escucho.
Pero nosotros no, se quedó... ¿Qué ocurrió? ¿Se me cortó el audio? Está, de hecho, la imagen está congelada, ahí se retomó de nuevo. ¿Sabes qué? Te vamos a llamar por teléfono, llamémoslo. ¿Ahí mejoró? Pero temo que vaya a volverse a complicar. Claro. Mantén la imagen, pero te vamos a llamar por teléfono, David, ¿ya? O sea, quédate ahí en la computadora y te llamamos por teléfono para coger el audio, que ahí va a salir mucho mejor. Porque quiero que repitas esta idea que no quedó clara. Ya te estamos llamando, a ver. ¿Sí me escuchas bien? Sí, se te escucho. Entonces, por favor, quisiera que repitieras el tema de... Hay un eco, bájale el volumen, por favor, a tu compu. Ya. Decía que repitieras la figura y cómo les perjudica a ustedes. Claro, o sea, como te comentaba, nosotros tuvimos la interacción con el doctor Jimmy Martin porque hemos venido trabajando en este acuerdo bastantes años. De hecho, en esta temporada gubernamental nos hemos reunido con todos los ministros de salud que han estado en la cartera de salud. Y el día de la reunión el ministro sabe decirnos que en efecto va a salir un acuerdo ministerial, pero que ese acuerdo ministerial se empezará a aplicar desde el 2026. Le preguntamos qué va a ocurrir con nosotros y las palabras de él son: lo siento, ustedes no van a estar ingresados, lamentablemente. Así, tal cual. No existe una justificación clara de por qué lo hace, pero sí existe una manifestación muy, muy deliberada de exclusión. Es una situación de discrimen porque va a reconocer derechos son derechos que hay que festejarlos. Los nuevos compañeros posgradistas podrán gozar de ellos, pero deja en el vacío, sin ningún apoyo, sin ningún respaldo, a los actuales médicos posgradistas. Lo que nos llama mucho la atención aquí es que esto ya viene a ser un modus operandi bastante descarado por parte del sistema. Si tú te das cuenta, somos médicos que estamos realizando funciones laborables para un sistema de salud que no nos reconoce nada. Claro. Entonces, es una manera en la cual el sistema de salud se beneficia de nuestro trabajo y se retroalimenta esto con las convocatorias a posgrados. ¿Y qué va a pasar ahora? Como ya hay este acuerdo del estipendio, y por favor, escúchame claramente porque vas a ver que tengo la razón. Va a empezar a darse una convocatoria a posgrados con plazas enormes, con plazas masivas que van a ir más allá de buscar una formación digna, sino de simplemente ofrecer a los médicos el sueño del posgrado, y se van a lanzar más porque va a haber un estipendio. Claro, y perdón que lo ponga así, con todo el respeto de las universidades, se va a convertir en un negocio universitario abrir los posgrados como autofinanciados. ¿Por qué? ¿Qué es el autofinanciado? Es el médico que está viendo de dónde paga su formación de especialización. Ok, vamos a profundizar en un momento sobre ese particular que has mencionado. Cristian, ahora lo que quisiera que me dijeras, bueno, digamos que se aplica este acuerdo, es decir, que para el próximo año va a haber una suerte de dos profesionales en el mismo sitio trabajando, unos que no reciben sueldo, pero es que es de locos. Estábamos hablando de la persona que protege y que salva vidas, que trabaja, pues ya sabemos cómo trabajan los médicos, y que no tiene un sueldo, junto a un colega que va a tener condiciones absolutamente distintas. Va a ganar más de $1,400 y tendrán beneficios. Como decía David, enhorabuena por ellos, pero caramba, ¿en qué situación quedan ustedes? Verán, justamente por esto, ante ese acuerdo que es el 0026-2025, que reconoce ya a los médicos que en el futuro, desde su vigencia, que fue el 8 de septiembre, en 180 días se va a hacer vigente. Va a entrar en funciones ese acuerdo, que es prácticamente el primer trimestre del 2026. En ese entonces, las universidades ya podrán llamar a posgrados financiados por el Estado. Actualmente las universidades siguen sacando posgrados autofinanciados. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque justamente es el mecanismo que tiene el Estado para tapar falencias, como bien lo ha dicho David. Y en el futuro van a haber justamente médicos que reciben sueldo y médicos que no reciben sueldo, que se están formando para un mismo objetivo. Sin embargo, entremos en contexto. Eso es una discriminación total y un desconocimiento del derecho de ciertos médicos y el derecho a la progresión de estos derechos. Por eso nosotros, como ASEMP, hemos realizado una demanda de inconstitucionalidad, en el cual contratamos un bufete de abogados, muy bien gestionado, nos han hecho ya la demanda, que es la 182-25-IN, ¿ya? Y que está con el doctor Ali Lozada Prado, es el juez que ya tiene el caso en su bandeja. Entonces nosotros estamos esperando
que haya una resolución ante esta situación, porque esto nos pone en desventaja en derechos ante las personas que en un futuro van a recibir. Es como que el día de mañana, tú, Andrés, que estás ahí en tu programa, te ponen a otro profesional con tu mismo perfil y tú ganas sueldo y el otro no, simplemente. ¿Por qué? Porque el Estado dice que tú llegaste después y el otro llegó antes, ¿ya? Claro. Y así de fácil te desconocen los derechos. Este es el Ecuador en el que estamos viviendo. Bueno, sí, sería gravísimo, ¿no? Realmente no quiero imaginar una situación de esa naturaleza porque es de una injusticia impresionante. Entonces, bueno, David, ¿qué expectativa tienen? ¿Van a esperar el pronunciamiento de la Corte? Digamos que si la Corte revierte, bueno, pues enhorabuena, pero ¿y si no? Es decir, ustedes son un grupo importante, es decir, numéricamente de cuántas personas hablamos, porque podrían tener unas acciones incluso físicas de reclamo, ¿o no? Bueno, a nivel nacional, según el último documento que el mismo Ministerio de Salud nos entrega, somos 3.900 médicos posgradistas a nivel país. Ya. ¿Ya? Nosotros estamos tratando de buscar un acercamiento con la señora vicepresidenta, que al momento está encargada de la cartera de salud. Se han enviado equipos, se han dejado documentación, pues seguimos a la espera de respuesta de la misma. Pues nuestro objetivo es tratar de tener un acercamiento amigable para que se logre enmendar esta situación. Claro. Se logre reconocer lo que aparentemente por decisión propia se está queriendo desconocer. Ahora, en cuanto a nosotros poder tomar alguna medida, tú tienes que saber que en hospitales de tercer nivel, como el Eugenio Espejo, como el Andrade Marín, siquiera el 70% de los profesionales de salud son posgradistas. Imagínate. Si los posgradistas deciden no ir un día a los hospitales, te firmo que ese hospital se cae sin atenciones. Pero aquí viene el problema. Nuestra situación de indefensión nos pone en tal lugar que el miedo abunda. Yo te puedo hablar de situaciones de abuso físico contra compañeros posgradistas, ¿En serio? de reprimendas, de intimidación contra los compañeros posgradistas, que el primer momento en el cual ellos deciden alzar la voz y denunciar son los primeros amedrentados. Y si tú te pones a analizar toda la inversión, toda la esperanza de las familias que está detrás de cada uno de ellos, es difícil decir, me voy a rebelar contra este sistema porque tú sabes que tal vez tus papás se endeudaron para pagarte el posgrado y tú estás ahí esforzándote lo que más puedes. Es un nivel de indefensión bárbaro. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Yo te menciono hasta cierto punto los derechos de lactancia porque he conocido compañeras que me dicen a mí en lactancia, para que no me hagan recuperar las horas que por derecho necesitaba, tuve que en plena estación de enfermería, con todo el mundo ahí, ponerme a extraerme la leche. No, es impresionante, no parece real lo que cuentan, pero vaya, es un testimonio. Es un derecho que ellas tendrían, pero ¿Sí? por el miedo No, agachan la cabeza y no queda de otra. ¿Y cuál es tu testimonio, Cristian, allá? ¿Viven situaciones así similares de temor, una represalia? Es decir, o hay un ambiente también ya de... Es que todo tiene un límite. Pues yo digo, ¿cuántos años en esta historia y que no reciban una remuneración justa? Realmente es una paciencia muy alta la que tienen. Esta situación es a nivel nacional. Nosotros, yo soy el secretario de la asociación. Nosotros gestionamos todo este tipo de denuncias que hacen los usuarios, ¿no? Muchas veces he recalcado de que hay médicos posgradistas que, obviamente, por su posgrado, pagarle a las universidades son 35.000, 50.000 dólares. ¿De dónde lo sacas? Y tras eso, los tutores mismos, los supervisores, los coordinadores, ellos son los mismos que amedrentan ante los derechos y te tratan mal, te hacen hacer turnos extras, te hacen realizar actividades que no te competen. Estamos hablando de que tú no recibes sueldo, ¿ya? Entonces, hemos recibido denuncias que no tienen dónde dormir. La normativa dice que deben de tener las universidades adecuar una residencia para sus médicos. No tienen ni dónde dormir. Saben que duermen sobre cartón a veces y unos colchones que ya parecen finos así como su pan. Discúlpame que te exprese así, pero es que es la realidad. Entonces es algo terrible que incluso usted es de conocimiento nacional que cuando se suspendió la comida en ciertos hospitales, no solamente los pacientes no fueron los que comieron, los médicos posgradistas tampoco. No, o sea, le quitaron hasta el plato de comida, lo único que les quedaba, porque nosotros no recibimos sueldo y también tenemos que pagarle a la universidad.
Y estas denuncias que hay es cotidianamente lo que pasa, como médicos que acosan a las mujeres, otros que los amedrentan con insultos, que los tratan mal. Extrapolando un ejemplo, el medio médico es muy jerárquico como el medio militar, y eso es lo que lo caracteriza y lo hace sujeto de tanta denuncia, acosos y situaciones que llevan a este tipo de amedrentaciones a todos los derechos humanos. Oye, Cristian, ¿cómo va a decir? Perdón que interrumpa, Cristian. Explícame el procedimiento, es decir, cómo las universidades sacan posgrados, los estudiantes interesados aplican y luego la universidad es la que difiere al hospital. ¿Cómo funciona? Perfecto. Mira, antes de sacar una universidad o un posgrado, la universidad primero hace un convenio marco con el Ministerio de Salud Pública, por citarte un ejemplo. Okay. En este convenio marco, el Ministerio de Salud Pública le pone de condición que sus posgradistas no tienen ninguna relación de dependencia cuando vayan a trabajar en sus hospitales. Ya. ¿Ya? Entonces, ellos marcan las reglas del juego. ¿Ya? Ya. Estas son las reglas del juego. Usted, si viene aquí, no va a recibir sueldo. Yo quiero que me trabajen gratis. Y las universidades, porque también tienen sus objetivos, ¿no?, muy institucionales, o sea, hacen sus posgrados de especialización y ponen en concurso estas plazas, y nosotros debemos de participar por concursos de mérito y oposición. Por ejemplo, qué sé yo, publicaciones, artículos, títulos de cuarto nivel, otros méritos que hayas hecho, requisitos, y a realizar una prueba. Una vez que tú ganas, haces un ranking, y tú en ese ranking obtuviste, de acuerdo a tu puesto, una plaza en tal hospital. Ese hospital, tú vas sin ninguna relación de dependencia y a realizar todo o más, porque te digo que son 256 horas, ¿no?, más que el médico que está contratado ya por 160 horas. Es el negocio redondo para el Ministerio de Salud Pública para cubrir todas sus necesidades y falencias que tiene el sistema de salud, ¿sí? Entonces ahí podemos encuadrar un poco la situación, ya que esto es lo que se hace normalmente aquí en el país, pero solamente aquí en el país, porque si tú vas a preguntar en otro país, eso es otra realidad. Por eso nuestro sistema de salud está cada día más decadente. Claro. ¿Ya? No tiene el sostén de las especialidades y de los médicos que se estén formando para poder cambiar la realidad. Muchos, obviamente, reclamamos por lo mismo: medicinas, insumos, equipos, falta de mantenimiento de la infraestructura que hay en todo el Sistema Nacional de Salud. Pero si tú no tienes el talento humano que mueva todo ese engranaje correctamente, ¿quién te va a ti a realizar? Podrás ponerle el mejor equipo, el Da Vinci, para operar cirugía robótica, pero si no tienes un posgradista o no tienes un servicio que se está continuamente actualizando, no es docente, porque no tiene posgradista, ¿cómo va a trabajar en eso? Ok, ¿ya? Claro, es que, perdón que interrumpa, David, bueno, es que por lo que escucho, esto es una mezcla de, no sé, de intereses económicos por un lado, es decir, de comerciar con este tema, de abusos a propósito de las injusticias que se producen en términos laborales, es decir, una suerte de esclavitud, porque uno vaya a trabajar pero de manera impresionante y sin ningún sueldo. Entonces, yo creo que más adelante podremos hacer una suerte de seguimiento, conociendo con exactitud qué universidades dan estos posgrados, a ver si viene algún rector, viene alguien a hablar para que nos dé una explicación, porque es que no hay derecho, es decir, hay cero empatía con el ser humano que que se está preparando y no se considera lo que merece en retribución. Realmente es una cosa sorprendente, David. Tal cual, es tal cual. Y como lo dijo Cristian, no hay mejor palabra, ese es el negocio redondo. Mira, tú tienes que entender que las universidades en este aspecto todo lo pintarán bonito. Sin afán de irme en contra de las universidades, pues nos están formando. Pero el principal ente rector de esta situación, como lo dijo Cristian, es el ministerio, porque el ministerio coloca las reglas. El ministerio coloca todo lo que son las reglas para el proceder en la recepción de sus médicos posgradistas. Okay. Todos se ponen a pensar, y yo he visto en las noticias recientemente, fuga de cerebros, fuga de médicos, los médicos ecuatorianos se van a Chile, los médicos ecuatorianos se van a Argentina, es por eso. Tú dejas tu patria porque tu país no te da las condiciones suficientes. Claro. Y los que nos quedamos para darle nuestras destrezas, nuestras actitudes, nuestros mejores desempeños al país, somos pisoteados durante el proceso. Y hasta cierto punto muchos compañeros dicen, ya me falta un año y yo ya no quiero problemas, no voy a denunciar, me voy a aguantar esto. O sea, es como tú lo dijiste, es una esclavitud.
porque la normativa dice que el médico posgradista debe trabajar 256 horas. Eso dice la normativa. Si tú pides los biométricos, vas a ver que el médico posgradista en realidad está trabajando 300 horas. Qué cosa. Sin ningún reconocimiento. Y como lo dijo Cristian, ¿qué es más sencillo? ¿Contratar a un médico general que me trabaje por ley 160 horas y darle su sueldo? ¿O negarle el sueldo diciéndole estudiante a alguien que voy a traer a trabajar más de 256 horas? Pero es que... Se vuelve el negocio redondo. Claro. Porque solvento mi falta de médicos, solvento mi falta de especialistas, tengo los números para atender, sacar el sistema de salud avance, pero a expensas de oprimir y pisotear a personas que lo que están buscando es mejorar sus destrezas, de especializarse para ofrecer esas destrezas a la población. Pero David, lo que yo no entiendo es, a nadie se le ha ocurrido de pronto presentar una queja al Ministerio de Trabajo. Es que cuando alguien, por ejemplo, hace una pasantía, es un practicante, ya adquiere derechos. Es decir, no es que puedo traer a cualquier persona a trabajar el tiempo que quiera sin pagarle. No, eso no se puede hacer. Aunque sea un pasante, hay que reconocerle un mínimo para que transporte, lo que sea. Ni se diga 80 horas mensuales, es una locura. Lo que ocurre aquí es que los posgradistas estamos en un vacío legal tan bien pintado que viene a ser la manera en la cual el sistema cubre este abuso. El médico posgradista, nosotros dirigimos una temporada hacia el Ministerio del Trabajo esta situación. El Ministerio del Trabajo me dijo, ok, señores doctores, ustedes no son trabajadores. Vamos al Consejo de Educación. ¿Qué son entonces? Vamos al Consejo de Educación Superior. ¿Cómo podemos hacer esto? Miren, yo no tengo injerencia en el Ministerio de Salud Pública y las universidades para que ustedes reconozcan un estipendio. Vamos al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, ratito, ustedes son estudiantes, no trabajadores. Entonces, no tenemos una entidad que nos defienda en ese aspecto. No hay, porque el vacío legal en el cual se encuentra el médico posgradista es tan descaradamente sucio. Solo está retroalimentando una práctica tan viciada de manipular y exprimir al médico que se está especializando. Y como te digo, detrás de eso, el Sistema Nacional de Salud Pública está abasteciendo con la falta de personal a expensas de personas que le trabajan gratis. Bien. Cristian, estamos ya en la parte final de esta conversación. No sé, ¿cómo quieres concluir? ¿Con alguna reflexión? ¿Qué expectativa tienen? Bueno, ¿hay alguna fecha o la Corte puede tomarse el tiempo que sea pertinente? ¿Cuáles son las expectativas de cara al futuro inmediato? Bueno, nosotros, como te hemos dicho, Andrés, estamos en un momento de mucha esperanza. Nosotros creemos de que la salida del anterior ministro fue positiva, porque creo que es una de las peores situaciones que ha tenido el Ecuador tener ese tipo de ministro. En segundo lugar, de que hayan puesto a la vicepresidente puede ser un motivo de esperanza, de querer que ese ministerio trabaje de una mejor forma, porque pone a la vicepresidente. Hoy sé que ya está asumiendo cargo de presidenta, y ella ya en su bandeja está nuestros documentos en el cual nosotros nombramos el caso, en el cual nosotros llevamos en la Corte Constitucional, pero no nos cerramos a que esto se solucione también de una manera extrajudicial. Detrás de nosotros tenemos familias, tenemos hijos, esposas, muchos tienen todo un núcleo familiar al cual le están mermando los derechos también, porque muchos somos cabezas de familia. Y no vamos a poder acceder a este derecho hasta que el país, la institución reconozca nuestros derechos. Entonces le hacemos un llamado a la presidenta que por favor haga las gestiones adecuadas y reconozca nuestros derechos, haciéndonos un adendum a ese acuerdo a quienes actualmente somos posgradistas en calidad de autofinanciados. Oye, nosotros, Cristian, somos médicos totalmente formados. Sí, una precisión, ¿cuánto tiempo es el posgrado? Claro, los posgrados van de 3
4 y 5 años, ¿no? Dependiendo de la especialidad. Ok, Durante si mañana todo ese tiempo, alguien dice, yo ya estoy... 255 horas por mes. Perdóname, si el día de mañana alguien dice, la verdad es que yo no soporto esta situación, aunque me faltan 3 años, yo me voy. ¿Eso se puede? ¿O recibe algún tipo de sanción por haber dejado el posgrado? ¿Qué pasa ahí? No, sí lo han hecho. Normalmente se lo hacen las personas. Lo hacen. Ok. Pero imagínate, nosotros, para llegar aquí, a este momento, hemos sacrificado muchas cosas. El compañero David y mi persona anteriormente trabajábamos en un hospital. Nosotros tuvimos que renunciar. Ganábamos un sueldo, ¿ya? Y dejamos todo por iniciar esta nueva travesía de ser especialista. Por eso los médicos aquí en el país se van, porque no les pagan. ¿Cómo vas a concebir un sistema donde tú te estás formando, trabajando y no eres reconocido? Porque eso en el extranjero es lo normal. Eso en el extranjero es lo normal. Aquí en Ecuador es que siempre se tratan de inventar situaciones donde siempre merman los derechos de todos, incluso de los propios pacientes. Hemos visto eso. Entonces, el llamado a la atención de las autoridades no está de más. Listo, agradecerles por haber participado en este programa, creo que es muy valiosa la voz de ustedes reclamando una situación absolutamente inaceptable, que en una sociedad civilizada, en una sociedad que debería pues respetar los derechos de las personas más elementales, como si es un trabajador recibir sueldo, seguro, todos los beneficios de ley. Es que es inaudito pensar que hay seres humanos trabajando y sobre todo en el área de salud en estas condiciones. En fin, ya veremos más adelante cómo damos seguimiento a este tema. Por ahora, agradecerle a David López y a Cristian Vergara por haber estado aquí. Que tengan una buena noche. Gracias. Igual, muchas gracias. Andrés. Muchas gracias y más que nada, pues el agradecimiento con la esperanza de poder mantener una puerta abierta. Listo. Porque nuestra voz ha pasado sin ser oída por mucho tiempo. Listo, muchas gracias. Gracias a David y Cristian. Bien, amigas, amigos, 18:28, vamos directo. Vamos a una pausa, sí. (17:51), continuamos nuestra agenda informativa y de el tema de la Amazonía del Ecuador nos vamos a la justicia del país, porque siempre habrá materia para conversar y ahora hemos invitado al doctor Carlos Soria, abogado experto en Derecho Penal, a quien le damos la bienvenida. Hay un elemento, digamos, que nos permite hablar simplemente, no es que quiera profundizar precisamente, pero hay una nota, decíamos, que el Pleno del Consejo de la Judicatura inhabilitó por 15 días a una jueza de San Borondón por dar paso a una acción de protección presentada por una empresa. Esta jueza tiene la figura de estas unidades multicompetentes, ¿no?, que son de todo, pero en realidad no sé si tiene una especificidad. Así que empecemos a hablar sobre esta figura, luego me gustaría hablar también sobre el futuro después de el pronunciamiento en consulta popular, porque se esperaba tal vez algún tipo de cambio en el Consejo de la Judicatura también, cuál es el futuro que se vislumbra. Pero bueno, empecemos con este tema, Carlos, bienvenido. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a tu audiencia. Sí, lamentablemente, nuevamente, más bien dicho, vemos todo el país cómo se desnaturaliza la profesión o la actividad o el oficio del juez. Si bien tiene una razón de ser que existan jueces multicompetentes en diferentes jurisdicciones a nivel nacional, estas fueron creadas precisamente por varias razones. La primera, por la falta de causas en donde solo se tenga que, digamos, designar a un juez civil o un juez penal. Entonces, los juzgadores multicompetentes son necesarios, Andrés. El problema es cuando se desnaturaliza la esencia del juez multicompetente para resolver acciones de protección en donde están inmiscuidas reparaciones integrales de porte económico. Es decir, perdón que te interrumpa, ¿esta figura es común en otros países, la existencia de unidades multicompetentes?
Sí, sí, claro que sí. Ya. Varias jurisdicciones, no solo, digamos, en el sistema romano-germánico, sino también en el sistema Ok, anglosajón. Digamos pero que existen estas figuras. ahora, ¿y cuál es la formación de estos personajes? Porque es como que tienen que dominar muchas materias distintas. Entonces, caramba, es medio complicado el tema. Esa es la debilidad. Y hacia allá nosotros, es mi opinión, deberíamos alejarnos de este tipo de cosas. Ya pasó la consulta popular en donde hace un año, entiendo, 2 años, el Ecuador le dijo sí a una de las preguntas que puso el señor presidente de la República, que Ujú, se creen estas unidades judiciales constitucionales, digamos, especializadas para resolver este tipo de acciones de protección. ujú. Lamentablemente, hasta el día de hoy, y esto sí es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, no se han creado y no se han implementado estas unidades que evitarían precisamente lo que acaba de ocurrir. Es decir, que un juez multicompetente, que es todo y nada a la vez, si bien el espíritu está bien, tratar de entregar o a hacer accesible la justicia Mm. a toda la población de un sector, pues realmente se desnaturaliza y un juez que no necesariamente tiene conocimientos o formación estricta en derecho constitucional pueda resolver este tipo de cosas y no se dé cuenta que en su rol de juez constitucional no está el de determinar una indemnización a favor del accionante. Acordémonos que las acciones de protección lo que procliven, a lo que están llamadas, es a que se reconozca las vulneraciones de derechos constitucionales cuando los hay, pero no puede interpretarse de ninguna manera que ese reconocimiento de vulneración tenga que llevar a cabo con una indemnización, en este caso a la empresa que ha sido. Aquí habrá que preguntarle a la jueza y más que nada analizar bien la sentencia que ya fue declarada como error inexcusable por Eso la es. sala de la provincia de Guayas y yo creo que la sanción emitida por el Consejo de la Judicatura en este caso es la adecuada. Claro, se menciona que efectivamente el error inexcusable tiene que ver con el haber ordenado una reparación de casi 3 millones de dólares en favor de esta empresa. La jueza dice que, el Consejo de la Judicatura dice que la jueza aplicó indebidamente la normativa. ¿Eso a qué se atribuye? ¿A no conocerla o tal vez por allí algún interés de por medio? No, no, y se presta a suspicacias terribles. Ningún juez de primera instancia puede ordenar una indemnización, el pago de un resarcimiento por la supuesta violación de un derecho constitucional de 3 millones de dólares. Para eso existen ya los jueces civiles, es decir, lo que tuvo que haber hecho la jueza es, de encontrarse la vulneración a los derechos constitucionales, Ujú. ordenar como parte de la reparación integral, que es lo que tiene que hacer, que se realice un procedimiento ordinario ante un juez de lo civil con la incorporación de peritos que determinen el valor económico que esa vulneración de derecho constitucional ha causado. Ella bajo ningún concepto pudo haber ordenado el pago de una indemnización porque desnaturaliza la acción de protección como tal. Y eso es lo que se busca o lo que se buscó y lo que seguimos buscando, frenar, ¿no? Que no se utilicen a los jueces constitucionales de primera instancia, en este caso para un tema de una indemnización civil, pero en otros casos hemos visto ya que se ordenen libertades a personas que están sentenciadas, como es en el caso penal. La sanción es por 15 días, inhabilitada a la jueza. ¿Es suficiente? ¿Es lo correcto? No voy a entrar en el tema porque no, como te digo, no tengo el Ok. expediente como tal. Debería, dentro de esta sanción preliminar, establecerse el grado de responsabilidad y de infracción a la ley. Es decir, si ya tiene una sentencia declarada por la Corte Provincial de error inexcusable, lo que le corresponde al Consejo de la Judicatura es dar trámite a esta resolución de declaratoria de error inexcusable y terminar con un sumario administrativo que le ponga fin a la carrera judicial de esta jueza que obró mal. Ok, ampliemos ahora la conversación, si le parece, al desempeño hasta ahora del Consejo de la Judicatura, que desde el inicio ha tenido cuestionamientos por su titular a propósito del nombramiento, cómo llegó allá, y sobre todo también por el hecho, por ejemplo, puntualmente, de la designación del fiscal, que entonces se colige que tanto el Consejo de la Judicatura como el fiscal pues están, digamos, supeditados a los intereses del gobierno. Andrés, como lo conversamos tal vez hace un par de meses Sí. con el doctor Calderón que estuvo aquí, Ujú. pasó exactamente lo Tal que cual, dijimos. ¿no? Tal cual. El Sí. doctor Toainga regresó de su viaje, estuvo tramitando su salida, salió y quedó el nuevo fiscal. Fiscal que fue designado por el Consejo de la Judicatura en base a una consulta que le hizo el Consejo de la Judicatura eh, a través de la Procuraduría General del Estado. Es decir, se instrumentalizaron las instituciones del poder público en el ámbito de la justicia para llevar a cabo lo que yo considero como un fraude a la ley.
Este es un claro fraude de la ley, porque la única entidad que puede designar al fiscal general del Estado es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No existe y no existirá, mientras ese consejo viva, otra autoridad que pueda designar. Ahora, con esto de los encargos, de las subrogaciones, abrieron una puerta y que además era indeseable en el sentido de que la Procuraduría en un momento ya se había pronunciado sobre esto. Es decir, cambió el criterio y se acomodó al tiempo político para hacer la designación al actual fiscal. Un fiscal que conozco de su trayectoria, comparte la ciudad natal de donde yo vengo, sé que es un muy gran profesional, es un muy buen fiscal, pero ya la tinta y el velo que tiene del poder político detrás para su nombramiento y sus actuaciones que han sido cuestionadas, nos hace pensar que esta designación obedece a temas políticos y que se ha politizado una vez más a la Fiscalía General del Estado a través del instrumento que tienen, que es el Consejo de la Judicatura. Esa figura que mencionaste, ¿fraude procesal o fraude qué? Fraude legal. Fraude legal. Esa figura, ¿por qué no se la presenta? Es decir, ¿por qué no se hace, digamos, la gestión para finalmente que se investigue y se tome algún tipo de decisión? Sí, porque realmente aquí quien debería velar por este tipo de cumplimiento de orden legal y constitucional es la misma Corte Constitucional. Se debería presentar una acción ante la Corte Constitucional en donde el colectivo, la persona que lo haga, se oponga a que esta designación siga en firme mientras no esté un fiscal designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí vendrán las teorías que dicen que no se le puede dejar a la Fiscalía digamos, descabezada y que se necesita el ente político. A la final, el fiscal general del Estado, más que un fiscal, es un instrumento político. Es decir, es un puesto que exige necesariamente tener un alcance político. Pero una cosa es ser un político dentro de la Fiscalía General del Estado para emitir políticas públicas que conlleven a la realización de la justicia, y otro es servir simplemente de ser alfiles del poder de turno para poder digamos, obtener los beneficios o los resultados que el poder político de turno en este caso requiere. Ahora, cuando la gente dice, bueno, pues se quejan, digamos, de la justicia, de lo que pasa con el Consejo de la Judicatura o del Consejo de Participación Ciudadana, algunos dicen, bueno, pues eso es lo que decidió finalmente la gente cuando dijo no y ganó el no y por lo tanto ya no se puede hacer nada. ¿No se puede hacer nada, Carlos? ¿O qué alternativa tiene el país para pulir, mejorar o hacer algo con estas dos instancias que de verdad sí son un lastre? Bueno, yo creo que sí podemos ampliar un poco el debate en esta entrevista y salirme un poco de mi lado, que sería el tema del derecho penal, pero sí dar una opinión que creo que es la que corresponde en este sentido. El que el pueblo ecuatoriano le haya dicho no al presidente demuestra dos cosas fundamentales. Primero, que no entendió la necesidad de dar el sí a algunas preguntas que eran muy necesarias. Y otro lado, se mide la popularidad del presidente en el momento actual. Es decir, vamos a poner esto en contexto. Si tú tienes un presidente que se ha dedicado bien sí a establecer o estabilizar el tema económico macro a través de las políticas que ha implementado, de pago de deuda a tiempo, de bajar el índice del riesgo país, son resultados importantes, pero que no son suficientes, Andrés. A nosotros, ¿qué nos importa? O a la gente que tiene a alguien en el hospital que se está muriendo porque no se puede hacer una diálisis, que el riesgo país haya bajado o no haya bajado. El análisis tiene que ser en un contexto global. No puedes desatender nunca en la administración pública la inversión interna, es decir, el desarrollo interno de la economía, so pena de estabilizarle al Ecuador en el extranjero. Entonces, al haber pasado esto, al haber el presidente haberse dedicado únicamente, o digamos, mayoritariamente a estabilizar la macroeconomía ecuatoriana, descuidó y ha descuidado y sigue descuidando, no sé si viste las noticias hoy día también, pero varios prestadores de servicios médicos no pueden atender desde el día de hoy a pacientes derivados de las redes públicas de salud porque no se les ha pagado. Mientras eso siga siendo una realidad, ninguna consulta popular va a tener el éxito que se espere. Es decir, es una medición sobre la aceptación que tenga ese momento el mandatario. Yo creo que esto es un muy buen llamado de atención y yo no creo que sea la última vez que el presidente intente una consulta popular, pero deberá atender primero lo más importante, que es la seguridad interna del país, la economía interna del país y la educación y la salud interna en el país.
Ahora, pero el panorama se ve complicado si dependemos del Consejo de Participación Ciudadana para que organice, designe el tema de las comisiones justamente de selección, y la lentitud, la torpeza, todos los problemas que genera esa institución. Bueno, sí, pero aquí también yo creo que sí responsabilidad de las personas que le asesoran al presidente. El presidente tiene en la Asamblea una mayoría ahorita con la que puede gobernar, que no han tenido otros gobiernos, a excepción del gobierno de Rafael Correa. Nunca hubo la necesidad de mandar estos mamotretos, estos monstruos jurídicos en donde se trataban de aplicar varias normas en un solo proyecto de ley, declararlas como urgentes. No se necesitaba eso y no hubiera tenido los reveses que tuvo. Claro. Yo creo que ahora con el doctor Herrería, que está como abogado, digamos, de la función ejecutiva, Claro. Las canalizaciones para esto van a ser importantes. Ojo, no nos olvidemos que no es que solo una constituyente puede cambiar la realidad estructural de la Constitución, sino se puede hacer a través de enmiendas, a través de otros instrumentos establecidos en donde el presidente puede cabildear de forma correcta, legal y políticamente favorable para que tengan estos cambios. Pero, por ejemplo, siguiendo esta línea de reflexión que haces, si efectivamente hay canales, ¿para qué embarcarnos en la consulta popular? Es una muy buena pregunta. Se destinaron, creo que más de $60 millones en esta última consulta para llegar a nada. Con esos 60 millones se pudo haber cubierto muchas de las necesidades de los hospitales públicos. Entonces, ahí es donde va el objetivo. El análisis no puede ser únicamente en macro, tiene que ser interno. Atiende las necesidades primero de adentro, utiliza el poco o mucho dinero que tengas para la administración pública, haz obra, atiende a los hospitales, entrega seguridad. Vemos que con gran beneplácito que los grandes capos de los carteles están siendo extraditados, incluso el que se lo cogió ahora en España, ni siquiera va a llegar al Ecuador, va a irse directamente a los Estados Unidos, lo cual es muy bueno. Es decir, sí hay avances en este tipo de cosas. Pero mientras no se atiendan las necesidades básicas de la gente a pie, ningún gobernante va a tener un buen resultado. Lo vivimos con Lasso también y ahora lo vivimos con Noboa. Hay otro elemento cuando se analiza sobre la administración de justicia y es el rango relevante que tiene el Consejo de la Judicatura en detrimento de la Corte Nacional de Justicia. Prácticamente no se habla de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura hace, deshace, decide, o sea, realmente ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Deberíamos recuperar eso o qué onda? El remedio es así de fácil como tú planteas el problema. El Consejo de la Judicatura debe dejar de ser el órgano de administración y control de la función judicial. Debería ser únicamente el órgano de administración, es decir, que se asegure que haya papel de higiénico en el baño, que haya resmas de papel en las copiadoras, que los funcionarios públicos estén bien atendidos dentro del ámbito judicial, pero el control, la obediencia a la ley debería volver a la Corte Nacional de Justicia. Así funcionaba antes, no nos olvidemos, tal vez un poco más joven yo y tú mucho más, pero en algún momento la Corte Suprema de Justicia se encargaba del gobierno de la función judicial. Y ahí es donde radicaba la famosa cooptación, no sé si te acuerdas que era la forma de escoger y elegir a los jueces de la Corte Nacional, claro, que era un mecanismo mediante el cual los mejores y más preparados juristas en niveles académicos, en niveles de ejercicio de la profesión o carrera judicial, optaban y llegaban a las Cortes. No estos jueces multicompetentes de los que habíamos hablado antes, que lógicamente son puestos ahí por favores políticos dentro del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene que ser un órgano de administración, pero el órgano de gobierno y de sanción tiene que volver a ser la Corte Nacional de Justicia como la corte más alta jurisdiccional que tiene el país. Pero es un círculo vicioso, ¿no? Porque si no, también mencionamos el tema de la falta o la necesidad de más jueces en Corte Nacional de Justicia, que, en fin, se requiere renovar, en fin, y no hay, y entonces, ¿cómo logramos también tener un número mínimo? Porque creo que estamos realmente muy mal en relación a otros países sobre la necesidad que haya quienes administren justicia. Pero eso no necesariamente es algo complicado, Andrés. Se tienen que abrir los concursos y si es que necesitas más jueces, la Corte Nacional, créeme que existen más de 31, que es lo que deberían tener, que no creo que llegamos ni a 25 en esta administración de jueces nacionales. Si es que tienen que haber 100 jueces nacionales, pues tienen que haber los 100 jueces nacionales. Y con eso tú ayudas al descalabre que tiene la función judicial. Nosotros en clases, digamos en el pregrado, en el posgrado, hemos analizado históricamente cómo se ha desarrollado la función judicial.
Y claro, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, con un buen ánimo de tratar de democratizar la justicia, se ha llegado a estos errores de establecer que un juez multicompetente, el Gatón Balsar, puede determinar, yo que sé, una indemnización, o en este caso del Oriente en contra de una empresa. Entonces, la desnaturalización, la falta de institucionalidad es lo que nos lleva a esto. Las políticas públicas tienen que emanar del órgano que se gobierne a sí mismo. La autonomía y la descentralización o desconcentración debe pertenecer a la función del Estado que le corresponde, es decir, al ámbito de la justicia. Solo así podemos controlar, no digo erradicar, porque la corrupción como un fenómeno social y según la misma ONU no se puede erradicar, pero sí se puede controlar, detectar y sancionar, siempre y cuando saquemos al poder político de la administración de justicia. Muy bien, muchísimas gracias por estas reflexiones y poniendo las cosas sobre su punto más importante. Agradecemos a Carlos Soria, abogado experto en Derecho Penal, a propósito de analizar este tema de coyuntura tan importante de la justicia, ¿no? Gracias, Carlos, que tengas una buena tarde-noche. Gracias, Andrés, igualmente para usted y para su audiencia. Gracias. Bueno, 18:30 todavía, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago. Disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.